Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial, y si no lo están, pues aquí estoy yo para traerles un poquito de alegría y sobre todo, mucho salseo típico de nuestras series turcas favoritas. Yo soy y les doy la bienvenida a mi canal, su espacio dedicado a las novelas que nos roban el sueño, los chips que nos hacen gritar y, por supuesto, a analizar cada detalle de esas parejas que nos tienen al borde del colapso emocional. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que nos tiene a todos con el corazón en la boca, el drama de Hande, la traición que la golpeó como un rayo y, sí, ese posible reencuentro, esa reconciliación que todos estamos esperando con Kerem. Agárrense fuerte porque este vídeo viene cargado de teorías, especulaciones y mucho análisis. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este culebrón turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si aman las series turcas tanto como yo, si disfrutan de desmenuzar cada escena y si les encanta teorizar sobre el futuro de sus parejas favoritas, entonces este es el lugar para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y formen parte de esta comunidad de fanáticos. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que Hande no la ha tenido nada fácil. Desde el principio su vida ha sido una montaña rusa de emociones, pero últimamente la cosa se ha puesto más intensa que nunca. Y es que la traición siempre duele, pero cuando viene de alguien que amas y en quien confías ciegamente, el golpe es devastador. No voy a entrar en detalles sobre quién la traicionó o cómo sucedió, porque sé que todos ustedes están al día con la trama. Lo importante aquí es analizar cómo esta traición la ha afectado, qué la ha llevado a hacer y sobre todo, si existe una posibilidad real de reconciliación con Kerem. Hemos visto a Hande sufrir, la hemos visto llorar, la hemos visto dudar. Pero también la hemos visto levantarse, con más fuerza y determinación que nunca. Y es que Hande es una mujer fuerte, una mujer que no se deja vencer fácilmente. Y esa fortaleza es precisamente lo que la impulsa a buscar consuelo, a buscar refugio en alguien que siempre ha estado ahí para ella, Kerem. Porque seamos honestos, Kerem siempre ha sido el polo a tierra de Hande. El hombre que la ama incondicionalmente, el hombre que la apoya en todo momento, el hombre que siempre está dispuesto a darlo todo por ella. Y aunque hayan pasado por altibajos, aunque hayan tenido sus diferencias, el amor entre ellos siempre ha sido evidente, palpable, innegable. Por eso no es de extrañar que después de la traición, Hande busque refugio en los brazos de Kerem. Necesita sentirse protegida, necesita sentirse amada, necesita sentirse segura. Y Kerem es precisamente eso, un refugio seguro, un lugar donde puede ser ella misma sin temor a ser juzgada, un lugar donde puede encontrar consuelo y comprensión. Ahora bien, ¿esto significa que la reconciliación es inevitable? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como siempre, es: depende. Depende de muchos factores, depende de cómo manejen la situación, depende de si ambos están dispuestos a perdonar y a seguir adelante. Pero seamos optimistas, ¿sí? Creo que hay muchas señales que apuntan a una posible reconciliación. Primero, la química entre Hande y Kerem es innegable. Cada vez que están juntos, la pantalla se ilumina. Se nota que se aman, se nota que se desean, se nota que hay una conexión muy profunda entre ellos. Esa química es un regalo de los dioses del drama, una chispa que enciende todas nuestras esperanzas de verlos juntos de nuevo. Es como si estuvieran conectados por un hilo invisible, una fuerza magnética que los atrae una y otra vez, a pesar de los obstáculos. Segundo, Kerem siempre ha demostrado estar dispuesto a perdonar a Hande. La ha perdonado por sus errores, la ha perdonado por sus dudas, la ha perdonado por sus inseguridades. Y estoy segura de que si Hande le pide perdón, él la perdonará de nuevo. Kerem es el epítome del amor incondicional, un hombre que ve más allá de los defectos y las imperfecciones de Hande, y la ama por quien es, con sus virtudes y sus debilidades. Su capacidad para perdonar es admirable, y es una de las razones por las que todos lo amamos y queremos verlo feliz junto a Hande. Y tercero, creo que ambos han aprendido mucho de sus errores. Han madurado, han crecido, han entendido lo que realmente importa en la vida, el amor, la lealtad, la confianza. Y creo que están dispuestos a luchar por su relación, a luchar por ese amor que los une. Este viaje lleno de tropiezos, lágrimas y desilusiones los ha transformado, haciéndolos más fuertes y más conscientes de lo que realmente quieren. Han comprendido que el amor verdadero no es fácil, que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, una gran dosis de compromiso.
Y ahora, más que nunca, están preparados para enfrentar los desafíos que se les presenten y luchar por su felicidad juntos. Pero como siempre, no todo es color de rosa. También hay obstáculos que deben superar. El principal obstáculo es, sin duda, la traición. Ande necesita sanar sus heridas, necesita perdonar a quien la traicionó, y necesita recuperar la confianza en sí misma. Y Kerem necesita ser paciente, necesita ser comprensivo, y necesita estar dispuesto a apoyarla en todo momento. La traición ha dejado una cicatriz profunda en el corazón de Ande, una herida que tardará en sanar. Necesita tiempo para procesar el dolor, para superar la desconfianza y para reconstruir su autoestima. Kerem debe ser su roca, su apoyo incondicional, el hombro en el que pueda llorar y la mano que la ayude a levantarse. Debe demostrarle con hechos, no solo con palabras, que puede confiar en él y que estará a su lado pase lo que pase. Además, también hay factores externos que pueden complicar la situación. La familia, los amigos, los enemigos, todos pueden influir en su relación. Pero creo que si Ande y Kerem están realmente decididos a estar juntos, podrán superar cualquier obstáculo. El drama familiar, las intrigas de los amigos y las maquinaciones de los enemigos son como tormentas que amenazan con destruir su amor. Pero si su amor es lo suficientemente fuerte, si están unidos por un lazo inquebrantable, podrán resistir cualquier embate y salir fortalecidos de la tempestad. Deben aprender a ignorar las opiniones de los demás, a proteger su relación y a confiar en su instinto. Ahora bien, ¿cómo será esa reconciliación? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Creo que será un proceso gradual, lento pero seguro. Ande necesitará tiempo para confiar de nuevo en Kerem, y Kerem necesitará tiempo para demostrarle que puede confiar en él. No esperemos un reencuentro explosivo y lleno de pasión de la noche a la mañana. La reconciliación será como una flor que se abre lentamente, pétalo a pétalo, con cuidado y delicadeza. Ande necesita sentir que Kerem se ha ganado su confianza de nuevo, que ha demostrado ser digno de su amor. Kerem debe ser paciente, perseverante y estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en reconstruir la relación. Imagino que habrá muchas conversaciones honestas, muchas lágrimas, muchos perdones. Pero también habrá muchos momentos de ternura, muchos momentos de pasión, muchos momentos de amor. Y al final, creo que lograrán construir una relación más fuerte y sólida que nunca. La comunicación será clave para superar los obstáculos y sanar las heridas. Ande y Kerem deben abrir sus corazones, expresar sus sentimientos y escuchar con atención las palabras del otro. Las lágrimas serán inevitables, pero también serán liberadoras. El perdón será el bálsamo que cure el dolor y les permita seguir adelante. Y en medio de todo, habrá momentos de ternura y pasión que les recordarán por qué se aman y por qué vale la pena luchar por su relación. Pero no todo será miel sobre hojuelas. Habrá altibajos, habrá momentos de duda, habrá momentos de frustración. Pero si ambos se aman de verdad, podrán superar cualquier obstáculo. Y al final, su amor triunfará. Ninguna relación es perfecta, y la de Ande y Kerem no será la excepción. Habrá momentos en los que dudarán, en los que se sentirán frustrados, en los que pensarán que todo está perdido. Pero si su amor es verdadero, si están dispuestos a trabajar juntos para superar los desafíos, podrán salir adelante y construir un futuro juntos. El amor verdadero no es fácil, pero vale la pena luchar por él. En mi opinión, la clave de la reconciliación está en la comunicación. Ande y Kerem necesitan hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, sobre sus inseguridades. Necesitan ser honestos el uno con el otro y necesitan estar dispuestos a escuchar. La comunicación es el puente que une a dos corazones, la herramienta que permite comprender los sentimientos del otro y la base para construir una relación sólida y duradera. Ande y Kerem deben aprender a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus necesidades y a escuchar las necesidades del otro. Deben crear un espacio seguro donde puedan hablar abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. También es importante que ambos se den espacio para sanar. Ande necesita tiempo para procesar la traición, y Kerem necesita tiempo para entenderla y apoyarla. No pueden forzar la reconciliación, porque eso solo empeorará las cosas. La curación lleva tiempo y cada persona tiene su propio ritmo. Ande necesita espacio para procesar el dolor de la traición, para sanar sus heridas y para reconstruir su autoestima. Kerem debe ser paciente y comprensivo, y debe respetar el espacio de Ande.
No puede presionarla para que lo perdone o para que vuelva a confiar en él. Debe darle el tiempo que necesita para sanar y para estar lista para una reconciliación. Y por último, es fundamental que ambos se perdonen a sí mismos. Ande necesita perdonarse por haber confiado en la persona equivocada, y Kerem necesita perdonarse por no haber estado ahí para ella cuando más lo necesitaba. El perdón es la clave para seguir adelante y construir un futuro juntos. El resentimiento y la culpa son como cadenas que atan a las personas al pasado e impiden que avancen hacia el futuro. Ande necesita perdonarse a sí misma por haber cometido un error, por haber confiado en la persona equivocada. Debe entender que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Kerem necesita perdonarse a sí mismo por no haber estado ahí para Ande cuando más lo necesitaba. Debe entender que no es perfecto y que no puede controlar todo lo que sucede a su alrededor. El perdón es el primer paso para liberarse del pasado y construir un futuro juntos. En resumen, la situación de Ande es complicada, pero no imposible. La traición la ha golpeado duramente, pero también la ha fortalecido. Y aunque el camino hacia la reconciliación con Kerem será difícil, creo que es posible si ambos están dispuestos a luchar por su amor. La química es innegable, el amor es evidente y la posibilidad de un futuro juntos es real. Solo necesitan ser pacientes, comprensivos y estar dispuestos a perdonar. Y bueno, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del drama de Ande y Kerem. Recuerden que esto es solo mi opinión, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué obstáculos deberán superar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre nuestras series favoritas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, déjenme un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión y giros inesperados. Pero al final, siempre hay un final feliz. Hasta la próxima.